La guerra de Don Sebastián. La historia no se repite, pero rima. Las elecciones presidenciales de 1920 significaron el fin de un ciclo para nuestra historia. La aristocracia oligárquica terrateniente había dominado sin contrapesos durante el siglo XIX y tras la Guerra Civil de 1891, el parlamentarismo era la forma que había desarrollado para ejercer su hegemonía sobre el Estado chileno. Durante este periodo es cuando surgen los intentos de la clase media y obrera con mayores posibilidades de éxito de llegar a la moneda. La Alianza Liberal, que incluía a los antiguos partidos Liberal y Demócrata y al aún existente Partido Radical, había obtenido un sonado triunfo en las elecciones parlamentarias de 1918 y se sentía que tenían grandes posibilidades de ganar la elección presidencial, eligiendo al liberal a Arturo Alessandri, también conocido como el tribuno de la plebe o el León de Tarapacá, como abanderado presidencial. Los partidos políticos de derecha reaccionaron con estupor a sabiendas de que la Alianza Liberal tenía una opción real de hacerse con el control del poder ejecutivo. El ministro de Guerra y Marina de la época, lo que hoy sería el ministro de Defensa, don Ladislao Errázuriz Lascano, durante el gobierno del oligárquico presidente Juan Luis Sanfuentes, protagonizó uno de los hechos más curiosos y absurdos que nuestra historia recuerde. Los diarios de Santiago publicaban noticias falsas sobre agentes peruanos y bolivianos de carácter anarquista, de izquierda, que incitaban a la revolución y el terrorismo en el Norte Grande. A pesar de que la noticia del complot aún no estaba confirmada, la iniciativa contó con el inmediato apoyo de la gran prensa, de los congresistas y de gran parte del país, sucediéndose una tras otra grandes manifestaciones nacionalistas. La FECH, Federación de Estudiantes de Chile, en conjunto con la FOCH, Federación de Obreros de Chile, no creyeron la noticia y no adherieron al fervor patriótico popular que hacía que la mayoría de ciudadanos se inclinase por cerrar filas junto al gobierno de Sanfuentes y transferir ese apoyo al candidato de su sector, Eliodoro Yáñez. Y junto a otras instituciones pagaron caro al no adherirse. Fueron perseguidos, encarcelados, tratados de antipatriotas por la derecha gobernante, de marxistas, etc. Obviamente no había ni hubo guerra. Luego se comprobó que las noticias eran falsas y la razón por la cual Ladislao Errázuriz movilizó las tropas fue para prestar apoyo a Arturo Alessandri durante las elecciones. La historia no se repite, pero rima. El martes 20 de octubre de 2019, cuando apenas habían transcurrido 2 días del estallido social, el presidente Sebastián Piñera Echenique, de Renovación Nacional, de la Alianza Chile Vamos, de la derecha chilena, pronunciaba la siguiente frase. Quiero hablarle a todos mis compatriotas que hoy día están recogidos en sus casas. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible. Horas antes de la ya histórica y lamentable conferencia de prensa en donde el presidente pronunció esa aún más lamentable frase, el ahora exministro de Defensa, Alberto Espina, entregó a Piñera un informe elaborado por la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, DINE, a cargo entonces del general Guillermo Paiva. En este informe se aseguraba que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, que sería una célula del G2, Servicio de Inteligencia Cubano, había logrado introducir en Chile un batallón de 600 agentes clandestinos, expertos en guerrilla urbana, para llevar a cabo operaciones de insurrección en el país. Como comandante de este batallón se identificó a Pedro Carvajalino, jefe de la organización chavista gubernamental Zurda Conducta. Lo que no se informó es que Zurda Conducta es un programa de televisión y Carvajalino es un youtuber y tuitero fanático del gobierno de Nicolás Maduro. Con esa información, de la cual Espina no ocultaba su orgullo, Piñera dio la conferencia de prensa,
a estas alturas histórica, en la que habló de guerra. La historia no se repite, pero rima. Es una frase que se atribuye a Mark Twain y no deja de ser irónicamente cierta al comparar la guerra de don Ladislao con la guerra de don Sebastián, aunque al último lo salvó el coronavirus, paradójicamente, de que la insurrección popular anticipase el fin de su gobierno.